Los inventos y el progreso son algo que debería ayudar a la humanidad, pero estos experimentos no siempre salen según lo planeado. A veces solo hay pérdidas materiales, pero lamentablemente también hay vidas humanas. Además, las invenciones científicas no siempre contribuyen al bienestar, pero algunos de ellos también son intentos que fracasaron estrepitosamente o salieron al mercado en el momento equivocado. En este video presentaremos casos interesantes donde los experimentos e inventos han llevado a innumerables personas a estar en peligro. Esto comienza con la construcción de globos aerostáticos y otras máquinas voladoras y termina con la producción de sustancias químicas mortales. Si te gustan los temas de este tipo, deja un me gusta, escribe un comentario y suscríbete a nuestro canal. Además, quédate hasta el final para conocer uno de los inventos más desastrosos jamás probados. Jean-François Pilat de Rossier, la primera víctima mortal de la aviación. Jean-François Pilat de Rossier fue un pionero en la historia del vuelo que aún hoy es conocido por sus experimentos y logros. Desafortunadamente, también lleva el título de mortal en un accidente de aviación. Pilat de Rossier nació en Metz, en lo que ahora es el norte de Francia, en 1754. Era físico y estaba entusiasmado con los nuevos inventos desde una edad temprana. Fascinado por el primer intento de vuelo en globo aerostático, un Montgolfier, Pilat de Rossier. De principio, este primer intento no tripulado tuvo lugar en junio de 1783, pero el globo estaba sujeto al suelo con cuerdas, por lo que no se considera el primer vuelo libre. En octubre tuvo lugar una demostración similar y el globo alcanzó una altura de 26 metros, pero aún estaba sujeto. El 21 de noviembre de 1783, el Montgolfier realizó su primer vuelo libre. A bordo iban Pilat de Rossier y François Darlandet, que volaron unos 25 minutos y unos 10 kilómetros en globo sobre París. Después de este éxito, Pilat de Rossier continuó trabajando en conceptos de globos. Su globo de hidrógeno y gas se convirtió en su ruina. Después, durante un vuelo el 15 de junio de 1785, la tela de su globo híbrido se encendió y la góndola cayó aproximadamente 900 metros. Pilat de Rossier y su pasajero, Pierre Romer, murieron en el impacto. Sin embargo, todavía llevan el título de las primeras víctimas de vuelo hasta el día de hoy. Fue su coraje lo que llevó a la humanidad por los aires por primera vez. La primera computadora calculadora. Nació An Wang en Shanghái en 1920 y se interesó por la electrónica y la ingeniería desde temprana edad. En 1945, para seguir su pasión. Incluso fue a Harvard para ampliar aún más sus conocimientos y en 1948 se doctoró en física aplicada. Sus inventos comenzaron incluso entonces. Desarrolló varios métodos de almacenamiento para máquinas. Fundó su propia empresa, Wang Laboratories, en 1951. Atención de otras importantes empresas de electrónica con sus inventos. Entre ellos estaba IBM, que quería su patente para su medio de almacenamiento. Wang se centró en hacer calculadoras de bolsillo, que en ese momento eran cualquier cosa menos pequeñas. Uno de sus primeros modelos fue la calculadora de escritorio LOCI-2, que también tenía una pantalla simple para mostrar los cálculos. El tipo también pudo resolver tareas complejas como cálculos de curvas. Los productos de Wang se difundieron principalmente en los años 70 y 80, aún con el foco en las computadoras y más tarde también en los procesadores de texto. Otros modelos de la serie Wang se convirtieron cada vez más en las primeras mini computadoras, con programas simples pero efectivos. Wang, parcialmente compradas por IBM, fueron las primeras en el campo de las calculadoras y computadoras complejas. Hoy, sin embargo, este hecho está en gran parte olvidado. Muerte por impresión rotativa. Como es bien sabido, la impresión de libros fue desarrollada por Johannes Gutenberg en 1400, pero fue solo el nacimiento de algo que todavía tiene gran relevancia en nuestro mundo actual. Los métodos de impresión han evolucionado a lo largo de los siglos. Esto incluye la imprenta rotativa, inventada por William Bullock en 1863. La impresión rotativa es una de las técnicas más importantes en la impresión en masa y todavía se usa en la actualidad, pero en una La producción de periódicos a gran escala, en particular, todavía se beneficia de su invención en la actualidad. Sin embargo, el invento de Bullock fue su predicción. En 1987, supervisó la instalación de su rotativa en el periódico Philadelphia Public Ledger. Pateó uno de los carretes porque no se movía. Sin más preámbulos, su pierna fue metida en la máquina.
falleció por las complicaciones de tener que amputarle la pierna lesionada. El automóvil de Jackson Automobile Company con una diferencia. A principios del siglo XX, Jackson Automobile Company realmente quería establecerse como el nuevo fabricante de automóviles, en competencia de Detroit. Jackson Automobile Company fue fundada en 1903 en Jackson, Michigan, por Byron J. Carter. Él mismo tenía algunas ideas sobre cómo quería revolucionar la industria automotriz. Carter fabricó dos modelos, el Jackson a vapor y el Jackson a gasolina, pero después de que el Jackson no pudo, muchos ingenieros consideraron que su propulsión era demasiado peligrosa, se suspendió y Carter dejó la empresa. Mientras tanto, Jackson Automobile Company probó otros automóviles, incluido el Duck, un vehículo que se podía conducir desde el asiento trasero. Sin embargo, la empresa nunca sería un gran competidor. Se hundió especialmente durante la Primera Guerra. La caída en los costos de producción hizo que los autos Jackson fueran aún más vulnerables, con un número de accidentes y problemas por encima del promedio. En 1923 se detuvo la fabricación de automóviles y se abolió la Jackson Automobile Company. No hay muertes directas asociadas con la industria automotriz de Jackson. Sin embargo, algunos de los autos diseñados allí fueron pioneros en muchas cosas. Otto Lilienthal y sus intentos de vuelo. La gente se ha esforzado durante mucho tiempo para poder volar. Entre ellos estaba Otto Lilienthal, un alemán pionero en el desarrollo de los primeros planeadores documentados. También fue la primera persona de que los objetos voladores pueden ser más pesados que el aire, pero aún así pueden mantenerse en el aire. Incorporó esta idea de presión positiva y negativa en las alas en sus primeros planeadores. Otto Lilienthal nació en Acklam en 1848. En 1867, poco después de salir de la escuela, primeros experimentos en el ascensor de las máquinas voladoras. En los años siguientes, él y su hermano Gustav estudiaron el comportamiento de vuelos de las aves, incluidas las cigüeñas en particular. La forma de sus alas les inspiró para construir sus primeros planeadores. En 1891, lograron crear la primera máquina voladora real que permitió a 20 metros sobre Berlín. Otros vuelos también tuvieron éxito. Sin embargo, su invento fue su ruina el 9 de agosto de 1896, cuando ya no pudo controlar su planeador debido a las condiciones climáticas. Se zambulló y aterrizó en el suelo duro, muriendo a causa de sus heridas. No fue un defecto de fenómeno meteorológico lo que provocó la caída de Otto. Sus planeadores ahora se consideran un hito importante en la historia del vuelo, por lo que tuvo que pagar con su vida. Karel Socek. Karel Socek es un nombre con el que probablemente no estés familiarizado, pero la mayoría de nosotros probablemente haya oído hablar de increíblemente atrevidas. Un hombre canadiense, Karel, siempre se consideró un poco temerario. Siempre participaba en varias acrobacias extrañas, pero todo esto culminó en una acrobacia particularmente atrevida que tuvo lugar sobre las cataratas del Niágara en 1984. Saltó de la fama cuando anunció que intentaría lanzarse sobre el borde de las cataratas del Niágara, ser la primera persona en sobrevivir al truco. Pero, ¿qué hizo Karel de manera diferente que lo hizo tan seguro de que sobreviviría? Bueno, decidió diseñar su propio cañón que aumentaría drásticamente sus probabilidades de sobrevivir a la caída. Tenga en cuenta que las cataratas del Niágara tienen una enorme altura de 180 pies, lo que las convierte en una de las grandes jamás intentadas en la historia humana. Sobrevivir a esa caída de cualquier tipo de embarcación sería una gran hazaña, pero sobrevivir en un simple barril sería diferente a todo lo que se había hecho antes. Sin embargo, Karel diseñó su elegante barril y comenzó sus preparativos para el viaje. Para ayudar a garantizar una caída segura, Karel diseñó el cañón utilizando una y metal. Hizo esto para poder instalar un contrapeso al final del barril, lo que ayudaría a evitar que el barril girara mientras saltaba por el borde de las cataratas. El peso se mantendría hacia el fondo del barril, lo que significa que Karel no sería lanzado por el acantilado al revés. Es aquí donde las cosas se ponen particularmente locas. Karel solicitó la ayuda de algunos voluntarios para comenzar su viaje. Se metió dentro del barril y sus ayudantes sellaron el barril y ayudaron a empujarlo hacia el bote de las cataratas del Niágara. Cuando comenzó su viaje, en cuestión de segundos, había acelerado su velocidad de más de 75 millas por hora. Menos de 3,2 segundos después, Karel había saltado por el bote y aterrizado en el fondo de las cataratas. Milagrosamente sobrevivió. Karel realmente se había convertido en la primera persona en lanzarse sobre las cataratas del Niágara en un barril y sobrevivir a la terrible experiencia. Sin embargo, su elegante invento de barril no lo llevaría a la ruina solo unos pocos meses después. Karel había diseñado otro barril, que fue diseñado para protegerlo durante otro truco temerario. Esta vez,
caer sobre el techo de un edificio muy alto, el Astrodome de Houston. Después de ser arrojado del edificio, aterrizaría en una tina de agua que se había colocado debajo. El único problema fue que esta vez había una falla en el invento de Karel. No sabemos específicamente por qué, pero por alguna extraña razón el cañón comenzó a girar. Este cañón, que se dejó caer desde una altura de 180 pies, aproximadamente la misma altura que las cataratas del Niágara, no alcanzó el objetivo por bastante. Al final, Karel no aterrizó en el lugar que pretendía, lo que significa que su invento no lo protegió de la manera que esperaba. Fue recogido por los servicios de emergencia y llevado al hospital donde fue atendido. Desafortunadamente, el impacto de su caída fue demasiado grande y falleció poco tiempo después. Thomas Midgley Jr. y sus inventos aterradoramente mortales. Thomas Midgley nació en los Estados Unidos en 1889 y fue uno de los ingenieros y químicos de la tecnología automotriz emergente durante su vida. Con esta formulación, uno realmente pensaría que hizo mucho bien a la humanidad si ayudó a desarrollar automóviles. En el pasado, sus inventos también fueron vistos como progresistas y revolucionarios. Hoy sabemos cuán letales eran realmente sus sustancias químicas. A Midgley se le de las sustancias tetraetilo de plomo y clorofluorocarbonos, CFC para abreviar. Para los Legos, estos pueden sonar discretos al principio, pero contienen componentes peligrosos que no generaron ninguna alarma en ese momento. El tetraetilo de plomo se desarrolló para motores en ese momento para contrarrestar los molestos golpes que se podían escuchar con combustible desigual. Esto funcionó incluso mejorando el tiempo de ejecución y la eficiencia de la mayoría de los motores. A su vez, los clorofluorocarbonos se utilizaron como propulsores en solventes y refrigerantes para hacerlos más efectivos. Sus inventos no parecen malos en la superficie, pero los gases que liberó pasivamente en el mundo han matado a innumerables personas. El número de personas con plomo solo se ha disparado. Muestra un fuerte impacto negativo en los organismos vivos, con un aumento de las dolencias físicas, pero también problemas en el desarrollo del cerebro. De hecho, se ha descubierto que las personas nacidas durante el periodo de uso de gasolina con plomo tienen un coeficiente intelectual bajo. A su vez, los clorofluorocarbonos se utilizaron en los primeros refrigeradores y, sin embargo, al igual que la gasolina mezclada con plomo, esta sustancia también era venenosa si el dispositivo ya no funcionaba correctamente. Dicho esto, los gases también son malos para el medio ambiente, lo que a su vez tiene repercusiones hasta el día de hoy, incluido el agujero de ozono. Los CFC no se pueden degradar por naturaleza y tampoco son inflamables. Permanecen sin cambios y contaminan el medio ambiente. Ambas sustancias solo se prohibieron en la década de 1990 y se descartaron lentamente. Hoy conocemos los terribles efectos que los inventos de Thomas Midgley tuvieron en el mundo. Es posible que él mismo no lo haya visto venir, aunque debería haber sabido lo tóxico que puede ser el plomo. De todos modos, era bien conocido y también se partes para que la población no supiera que se usaba plomo en la gasolina. El propio Midgley ha intentado refutar la letalidad de sus inventos varias veces, con experimentos en los que se envenenó deliberadamente. Midgley no escapó a sus inventos hasta su muerte. Contrajo polio y fue confinado a una silla de ruedas. Para ayudarse a sí mismo a levantarse de la cama, desarrolló una máquina que lo ayudaba a levantarse. Sin embargo, una mañana de 1944, esto se convirtió en su perdición y se enredó en las cuerdas y se asfixió. A pesar de los emocionantes que son estos inventos para la humanidad, a veces pueden terminar en la muerte. Desde las víctimas de los primeros intentos de vuelo, que probablemente mataron a miles, esta lista lo tenía todo. Además de eso, hay inventos que son tan extraños que pasan a la historia o solo obtienen la atención que deberían tener mucho más tarde. ¿Qué punto te gustó más? Deja un comentario con más ejemplos o dale me gusta al video si te gustó. También puedes suscribirte al canal de forma gratuita. Más contenidos de este tipo.